Vamos a hablar también de lo que acontece a nivel global, ¿no? El avance de la tecnología, el avance de lo que es la inteligencia artificial, porque cada día que pasa, la inteligencia artificial avanza a pasos gigantescos, donde proponen soluciones muy innovadoras, donde proponen la respuesta a muchas preguntas que nos hacemos en el momento y que en segundos nomás tenemos la respuesta. Y vamos a hablar con el licenciado en Ciencia de la Comunicación de la UBA, que lanzó hace muy poquito un libro que es La mano invisible del algoritmo. Estamos haciendo referencia a Esteban Magnani. Esteban, ¿cómo estás? Te saluda aquí tu tocayo, Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Esteban? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por atendernos, Esteban. Bueno, justo estamos viendo, repasando un artículo en página 12 que salió sobre una reflexión de tu parte, una entrevista que te hacen sobre la inteligencia Ujú. artificial y cómo empieza esto de... hablas en donde la inteligencia artificial promete, primero empezó con la promesa de curar alguna enfermedad terminal y después empezó y se fue desviando a ofrecer otro tipo de contenidos, ¿no? Y donde hay una lógica más Ujú. mercantilista y no tanto de ayudar a las comunidades. Contame un poco sobre cómo está funcionando, cómo está migrando la inteligencia artificial en estos últimos meses o años, donde cómo fue todo avanzando. Bueno, en realidad lo que llamamos inteligencia artificial viene de antes, es un término medio amplio, en un momento se hablaba de Big Data, y la gran entrada del tema es sobre todo cuando Google la empieza a utilizar para las búsquedas, es decir, Ujú. tener muchos datos de los usuarios para saber qué es lo que los usuarios buscan y demás. Eso es el gran boom de la inteligencia artificial en el año 2000, sobre todo cuando Google empieza a crecer y bueno, después muchas otras empresas empiezan a usar eso que llamábamos Big Data o inteligencia artificial, Machine Learning y demás. Lo que tenemos ahora es la nueva ola que se inicia con ChatGPT en 2022 con la inteligencia artificial generativa en particular. Es decir, no solo usar muchos datos para prever, por ejemplo, qué publicidad te puede llegar a interesar o qué contenido de una red social te va a mantener interesado, sino producir nuevos contenidos. Y ese es el gran boom que nos impactó a todos, porque el uso del lenguaje es algo muy difícil de lograr de una manera similar a la que lo usaría un humano. Pero el tema es que eso que estadísticamente es muy llamativo, muy interesante y demás, tiene ciertos límites técnicos estructurales. Uno de ellos, el más conocido, por ejemplo, es lo que se llaman alucinaciones, que en realidad no son alucinaciones porque la inteligencia artificial no tiene conciencia, sino que son, digamos, cosas que están al borde de la estadística, lo que está al borde de la probabilidad. Y ese problema, como la inteligencia artificial no es inteligencia, sino que es estadística, no se va a Ujú. resolver. Entonces hay un problema ahí técnico que tiene que ver con ese límite, que te puede servir para algunas cosas y para otras no. El problema es que es una tecnología que el camino que eligieron las grandes corporaciones, ¿no? OpenAI, Google, bueno, Alphabet, Meta y demás, es la de aumentar la cantidad de procesamiento, la cantidad de energía que se necesita para ese procesamiento, la cantidad de datos y la cantidad de parámetros. Entonces están, digamos, cada vez más necesitan más y más datos y sacan datos de cualquier lado, ¿no? De redes sociales, de una radio, pero también sacan, qué sé yo, la revista satírica Barcelona o sacan sobre fake news que están circulando. Es decir, que cada vez los alimentan con mayor cantidad de porquería porque es tanta la cantidad de información que usan que no van a poder procesarla ni elegirla. Entonces, eso es estructural. Y hay una contradicción ahí en esta imposibilidad de la inteligencia artificial de entender qué es la verdad, porque no entiende nada, es simplemente Ujú. estadística, y lo que te ofrecen que es, bueno, va a resolver problemas de salud, va a resolver problemas, puede utilizarse en la guerra, puede automatizar lo que está pasando ahora en Estados Unidos con el servicio de inmigración, puede detectar a los inmigrantes ilegales, te prometen que puede hacer todo. ¿Por qué? Porque es muy costoso desarrollarlo y necesitan que entre dinero, y para eso tienen que prometer, sobreprometer muchísimo más de lo que van a lograr. Y esto es algo que ya se vio con otras tecnologías anteriores. En el libro yo hablo de blockchain, que tiene todas las criptomonedas, los NFTs, los jueguitos Play to Earn, un montón de cosas que se hicieron sobre blockchain, porque supuestamente era la tecnología del futuro, y terminaron muchas de ellas en unos curros muy baratos, al estilo Cositorto, ¿no? Pero no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Entonces, Ujú. hay que parar un poco, no subirse a esa ola que tiene que ver con la necesidad de estas empresas de seguir juntando dinero y saber que hay
cosas que sí van a poder hacer y otras que no. Pero incluso con aquellas que pueden hacer y que por ahí pueden mejorar más, probablemente pueden mejorar más, con unos costos ambientales enormes, igual no van a poder llegar a hacer lo que prometían en su momento, que era curar el cáncer, resolver el calentamiento global, llevar, no sé, Sam Altman prometió que iba a explicarnos cómo llegar a Marte, toda una serie de cosas que tenían que ver con el marketing, no con la potencialidad real. Los científicos que no trabajan para estas empresas lo dicen muy claramente. La inteligencia, lo que nosotros entendemos con inteligencia, que tampoco está tan claro, pero que requiere la conciencia, no está al final de la estadística, ¿sí? Que si vos tenés suficientes datos, suficiente capacidad de razonamiento, vas a llegar a algo parecido a la conciencia. Lo que sí hay es un proyecto político que igual usa esto como una forma de despolitizar las decisiones, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que va más allá de la pregunta que me hacía. Ahora, la verdad que es muy interesante y aparte es un poco complejo porque yo utilizo la inteligencia artificial, uso Uh-huh, ChatGPT, incluso estoy suscripto a la herramienta como para darme una uh-huh, respuesta más personalizada o que me guarde mis preguntas o las respuestas que nos damos, porque él me pregunta a mí, yo le pregunto a la herramienta, porque incluso puedes tener una conversación, ¿no? Cuando le das una claro. instrucción, le puedes decir, bueno, haceme las preguntas que creas necesarias para poder darme una respuesta satisfactoria. Pero parece una Uh-huh. herramienta tan poderosa que vos decís, parece que no tiene límites en esto de que vos decías, bueno, viene con la promesa de curarte una enfermedad, pero Sí, después termina haciendo otra cosa bastante decadente. Eh, ¿Cómo, claro, pero cómo sí, pero digo, llegamos en a tu esa caso, como conclusión? periodista, Sí, 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 pero digamos, como periodista, a vos te dice cosas y vos estás en sí, condiciones de evaluar qué es lo que te está diciendo. Vos no sí. le estás delegando, le estás pidiendo ayuda, ¿sí? Vos pensás si en salud, tal como decía Microsoft en un estudio, hay que echar a los médicos y poner inteligencia artificial para analizar los resultados de los análisis. Sin supervisión, seguramente vos vas encontrando errores o cosas que no entendió o que interpretó de una manera equivocada. El trabajo del periodista no es solamente estadística, Ujú, ¿sí? O sea, que algo probable, hay algo más. Y el otro problema que vos tenés también es que la herramienta, como vos decís, la estás pagando, pero esa herramienta no te están cobrando lo que realmente vale. En todas las plataformas, en los comienzos, te cobran mucho menos para generar usuarios, ujú. ¿sí? Trabajan a pérdida. Uber perdió 13 años, perdió durante 13 años dinero, miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para entrar en un mercado que ya estaba. Lo que hacen estas empresas es lo mismo en este momento. De hecho, Anthropic tuvo problemas recientemente porque aún con los abonos que le pagaban, tuvo que limitar la cantidad de consultas que aceptaba, porque el costo es mucho más alto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pierden dinero, generan una dependencia cognitiva, ¿sí? En la delegación cognitiva que va haciendo mucha gente, se va generando una dependencia para que el día de mañana, por ejemplo, no sé, uno como periodista no sepa completar una página en blanco, enfrentar a la página en blanco y esté tan acostumbrado a pedir ayuda que no sepa cómo hacerlo, y esté dispuesto a pagar un poco más por hacer eso. ¿Sí? Ujú. El tema es que incluso así, el abono que tendría que cobrar es enorme, porque el costo hundido que tienen estas empresas para generar lo que generaron con esta metodología y otras formas de inteligencia artificial generativa, sí, totalmente. Podría haber muchísimas otras cosas de pequeña escala, con mayor supervisión humana, con buenos datos. Pero tal como lo están desarrollando, incluso, digamos, no lo digo yo solo, hay informes del Deutsche Bank, informes del Banco de Inglaterra, el Wall Street Journal, no sé, Financial Times, están avisando que lo que hay es una burbuja tremenda, que se está invirtiendo mucho más de lo que es recuperable. Nadie se anima todavía a saltar, pero en algún momento van a saltar. Y eso tiene que ver con las dificultades técnicas, pero sobre todo con el costo para sostener a la inteligencia artificial. Entonces, ahí hay un límite que es bastante estructural, que obviamente cuando la burbuja se está inflando, es muy difícil decir esto se va a terminar. Pero si miramos la experiencia de lo que pasó con muchos de los fenómenos, qué sé yo, como el metaverso, ¿no? Mark Zuckerberg anunciando el Sí. metaverso como la próxima gran cosa y el que no estaba en el metaverso se quedaba afuera. Bueno, Incluso había gente mucho que de eso compraba todavía no sabemos terrenos o cuánto. cosas en metaverso a miles de dólares. Claro. Y vos decías eso, te comprabas no sé, la Bombonera. ¿Quién había comprado la Bombonera por no sé cuánto, el token de la Bombonera por no sé Mm. cuántos dólares, el de Centraland? Y claro, uno decía, pero esto es una estupidez. O sea, Sí, sí. ¿Cuál y es la es tan utilidad de grande esto? la bola que es muy difícil de detener. ¿Esto significa que la IA es todo humo? No. Hay otras formas de desarrollo de la IA
hay otros tipos de IA que permiten, la estadística es una fuente de información muy interesante, pero tiene que estar supervisada por el ser humano, que es el inteligente, no la estadística. Algunas herramientas servirán, sí, pero automatizar la salud o la gestión política de muchos de los departamentos del Estado en Estados Unidos, como está ocurriendo ahora con Palantir, es muy peligroso y tiene que ver más con una decisión política, como te decía antes, de despolitizar ciertas áreas. Pero, qué sé yo, los falsos positivos del Servicio de Inmigración estadounidense, uno puede decir, bueno, es un error que no debería estar, ¿sí? Que no debería ocurrir, pero desde cierto punto de vista, generar ese miedo al error, o que todos podemos ser señalados sin saber bien por qué, porque todo esto ocurre en una caja negra, Claro. que no sabemos bien qué variables está operando, es funcional a un tipo de proyecto político. Entonces también está esa cara por la cual se justifica, ¿sí? Entonces, esto que está haciendo Estados Unidos de apostar a todo o nada a la inteligencia artificial es muy peligroso. Los informes recientes lo que dicen es todo el crecimiento económico de los Estados Unidos tiene que ver con la construcción de data centers, ¿sí? La inversión que se está haciendo en data centers, microprocesadores, energía y demás. Si vos sacás eso digamos, todo lo que está relacionado con la construcción de la infraestructura para la inteligencia artificial, la economía estadounidense entra en recesión. Y no estamos hablando del aumento de la productividad que generaría la IA, porque eso no está ocurriendo, no se está viendo de momento. Hay sí en algunas áreas reemplazo, por ejemplo, de programadores juniors en algunas empresas, porque incluso si hablas con programadores te van a decir, lo que hace la inteligencia artificial requiere constante supervisión. Vos no podés delegarle una tarea. Es un asistente, Entonces, ¿no? hay muchos que se Más que preguntan, alguien que tenga autonomía completa. claro, lo tenés que usar como asistente, pero para poder evaluar un asistente, vos necesitas a alguien con experiencia. El problema que están teniendo es que los pibes ya programan con eso y no saben cuál es el problema que tiene el programa que están usando. O sea, si tienen que detectar un bug, un error en el código, no están en condiciones de hacerlo. Entonces, lo que hay también ahí es una delegación cognitiva masiva, que lo que hace también es que la inteligencia artificial, recordemos que se entrena con inteligencia humana. En la medida que tengas menos inteligencia humana, tenés menos con qué entrenar a las inteligencias artificiales, que empiezan a ser entrenadas con productos de otras inteligencias artificiales. Es decir, que este problema que llamábamos alucinación, los sesgos, los errores y demás, se van amplificando también con el tiempo. No es sostenible en el mediano o largo plazo tampoco. ¿Sí? ¿Viste la película Idiocracy, por ejemplo, que ahora está bastante comentada, donde ya nadie sabe por qué las cosas funcionan como funcionan, porque están delegadas en las máquinas? Bueno, ese es el escenario que se avisora a mediano o largo plazo. Pero ¿qué pasa? En el corto plazo, Sam Altman, el CEO de OpenAI, no puede detener las promesas porque se le pincha el globo y se queda sin nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se va a desinflar esto que ya está sobredimensionado, esta burbuja de la cual ya se hablan, digamos, en muchos espacios? No está del todo claro. Pero que va a haber un bajón y que van a bajar las expectativas, y de hecho el título de la nota habla de eso. Sam Altman prometía curar el cáncer, visitar otros planetas, resolver la física, producir ciencia nueva y demás, pero está vendiendo contenido erótico en ChatGPT, anunció un navegador, ¿sí? Que tiene un asistente, y anunció una red social con Sora 2. Entonces se está metiendo en mercados que son muy chiquititos, que están llenos de competencia y con márgenes muy pequeños. ¿Por qué está haciendo eso si él tiene la piedra filosofal? Esa es la otra duda, y que también es el indicador de que se están dando cuenta de que están llegando a algunos límites. Bueno, algunos hablaban más, esto que vos decís, ¿no? De las funciones o de las herramientas más aspiracionales de la inteligencia artificial, como curar una enfermedad. Otros lo llevan más al lado más terrenal o más inmediato, que es la producción de una película, por ejemplo, que se puede hacer directamente con inteligencia artificial y no hace falta ni actores ni editores de sonido, de imagen y demás, sino que hay una herramienta que te genera todo el ambiente, los personajes, los diálogos. Incluso uno ve narrativas, historias cortitas que viralizan en redes sociales y parece hecha real, con una producción fílmica impresionante. Claro, bueno, en primer lugar, todo eso es posible gracias a que hubo trabajo humano previo, ¿sí? O sea que no lo está haciendo la inteligencia artificial. En todo caso, la inteligencia artificial está remezclando productos de la inteligencia humana, ¿sí?
Con lo cual también hay un saqueo de conocimiento humano sin autorización, que es un problema grave. Pero digo, si vos lo estás haciendo, lo estás prompteando, está lejísimo de ser automatizado, requiere un montón de trabajo. Y el otro problema, el otro día hablaba con una persona que trabaja en una productora y me decía, viene alguien y me pide una publicidad de determinadas características. Yo le digo, mira, si la hago con camarógrafos, con actores y demás, te sale $10.000. Y si no, te la puedo hacer por $1.000 con inteligencia artificial, pero no va a tener la misma calidad, ¿sí? Porque hay cierto límite respecto a lo que puedes hacer. Y yo le digo, está bien, entiendo comercialmente la decisión. Primero, la empresa que te está ofreciendo el servicio de inteligencia artificial no te está cobrando lo que ese trabajo vale, ¿sí? Porque la cantidad de energía, procesadores y demás invertidos en que haga en hacer el entrenamiento y después en hacer la pieza, es muchísimo más que lo que a vos te estén cobrando como abono por hacer eso. Entonces, en la medida en que vos dejes de saber cómo hacer eso otro, que hagas esa delegación cognitiva, no te va a quedar otra que contratar inteligencia artificial por el precio que te vendan. A eso también están apuntando estas empresas. Ahora, con respecto a la calidad del producto, la estadística tiende a la media. Entonces, por ahí vos podés promptear, pero ahí ya tenés algo de conocimiento, tenés alguien que está poniendo inteligencia humana para promptear y decirle que el guión es este, que tome tal enfoque y demás. Pero yo creo que hay límites y hay mucho esfuerzo puesto en eso. El otro día estaba con un diseñador industrial que estaba usando la inteligencia artificial y quería que le pusiera un título dentro de un recuadro. Y le decía, poneme el título dentro del recuadro. Y decía, sí, ya lo pongo. Y lo ponía afuera. No, ponelo dentro del recuadro. Bueno, estuvo un rato largo así, hasta el punto que en un momento dice, si yo lo hubiera arrancado desde el principio con las herramientas que yo conozco, ya hubiera terminado. Pero la promesa de que eso iba a ser mucho más fácil lo hizo utilizar esta otra herramienta de inteligencia artificial porque no era un trabajo tan importante que tenía que hacer. Entonces hay una pérdida de tiempo también muy grande porque hay una incerteza si el producto va a servir o no va a servir al final del día, por decirlo de alguna manera. Las historias, cuando uno habla con el que usa directamente la inteligencia artificial, bueno, vos me estás diciendo que sí, que te resulta de utilidad esa ida y vuelta. Lo estás usando probablemente de manera productiva, porque no estás delegando totalmente, sino que lo estás usando para que te saque de tu eje, para que te haga preguntas que vos no habías previsto, para que estadísticamente es muy útil, pero está muy lejos de lo que están diciendo de que se puede delegar totalmente, que es tareas en salud, como te decía, en la guerra y demás. Está claro que hay como una suerte de mirada al futuro de que esto va a avanzar a pasos gigantescos y que va a hacer de todo y al final parece que no se va a poder concretar esa realidad que están prometiendo. Esteban, la verdad muy interesante la conversación y la temática. Obviamente uno podría seguir hablando muchísimo más, pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Te agradecemos este tiempo que nos has brindado y seguiremos de cerca, como siempre, los avances de la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por el llamado y cuando quieran volvemos a conversar. Dale, un placer. Y ahí pasaba Esteban Magnani, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, hablando sobre la inteligencia artificial. La verdad, muy interesante esta reflexión de lo que puede hacer, lo que promete hacer y lo que realmente está haciendo.